del Palacio Legislativo, en donde se desarrolla la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, cuyo presidente es Miguel Torres. Se va a sustentar y debatir los informes recaídos en decretos legislativos emitidos con ocasión de la ley número 3506, ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, además de seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, algo muy importante, y otros temas. Adelante, por favor. El cobro de arbitrios de seguridad ciudadana, sino que simplemente se está habilitando a que a través de la celebración de convenios se pueda hacer cobro del arbitrio de serenazgo que le corresponda a cada uno de los contribuyentes. Y es más, se ha verificado que en la norma aprobada se deja expresa constancia que el usuario puede pagar lo que corresponde al servicio eléctrico y decidir no pagar a través de esa vía lo que corresponde al arbitrio de seguridad ciudadana. En ese sentido, y habiendo verificado que no se estaría, y corroborado lo señalado por el grupo de trabajo de que no se estaría vulnerando la Constitución ni los alcances del decreto legislativo, lo someto a votación, salvo que algún congresista desee hacer uso de la palabra. Congresista Lescano. Sí, presidente. Muy buenos días a los colegas. Yo insisto, señor, que no es el asunto si se está creando o no un arbitrio nuevo o un impuesto nuevo o una tasa nueva en materia tributaria. Lo que sucede es que se están modificando los contratos a través de una ley. Y el usuario, ya he dicho en sesión anterior, firma un contrato con la empresa eléctrica o con la empresa de telefonía. Nosotros vamos, firmamos un contrato y ahí están las condiciones de servicio. Y entre esas condiciones es que yo pago a través de un recibo el servicio que he recibido. En ese contrato no se dice que me pueden cargar otros conceptos, no se dice que me pueden cobrar arbitrios, no se dice. Entonces, la ley dice que sí me pueden cargar a ese recibo el concepto de arbitrio de serenazgo. Pago la luz y pago serenazgo. Eso es modificar el contrato mediante ley y eso está claramente prohibido en la Constitución. No me pueden cambiar los términos del contrato a través de una ley. Y en ninguna parte de la disposición y de ese decreto legislativo dice, bueno, pague la luz, pero puede dejar de pagar el serenazgo, que no le va a pasar nada. No hay ningún dispositivo que diga eso. De tal manera que yo insisto que sí es claramente inconstitucional, señor presidente, esta disposición, este decreto legislativo. Más aún, señor, si la población ve que el serenazgo casi nunca funciona. Está ayudando, obviamente, en estos casos ya urgentes de los huaicos, pero cuando se trata de prevenir un delito, un delincuente, de tomar seguridad en las calles, casi el serenazgo no llega. Entonces yo pienso, señor, yo insisto, que este decreto legislativo es inconstitucional y me ratifico en eso y nosotros votaremos en contra de la opinión del grupo de trabajo, señor. Muchas gracias, congresista. Se deja constancia de la opinión del congresista Lescano. Se da la bienvenida a la congresista Patricia Donaire. Congresista Velázquez GG. Presidente, comparto la opinión del congresista Lescano y por eso voy a votar en ese sentido, en contra. La discusión, la sesión pasada no fue de que se estaba creando un tributo. Lo que pasa es que lo que se quiere establecer hoy día es de querer cobrar parte de los arbitrios y discriminarlos, la parte correspondiente a seguridad ciudadana y cobrarlo en el recibo de luz. Aquí estamos abriendo un precedente, presidente, para que a partir de utilizar los servicios públicos básicos y fundamentales de la comunidad para a través de ese cobro colgar otros. Entonces, ¿por qué no, si esto es voluntario? Y a mí me parece que inclusive la propuesta va contra el último párrafo del primer eje de las atribuciones delegadas, la optimización de los servicios públicos. Si se está tratando, hemos hecho un gran esfuerzo de tratar de quitar trámites innecesarios. ¿Por qué a un modesto ciudadano de un pueblo joven, cuando va a pagar su luz, él va a tener que decir, ¿sabes qué? Yo no quiero pagar el arbitrio de seguridad ciudadana y tiene que hacer un trámite? ¿Qué derecho tenemos nosotros, presidente? Si el cargo de esa parte de ese tributo va en el recibo y dice, yo no lo quiero pagar,
¿Alguien me puede explicar cuál va a ser el trámite para que le cobren solamente la luz y no le cobren esa parte que ya está consignada en el recibo? A ver. Solamente una precisión, congresista, yo creo que puede ayudar a esclarecer este tema. En el artículo 5, en el punto 5.3, se señala que se imputarán los pagos parciales de cada recibo que haga el usuario, en primer lugar, a los conceptos vinculados a su actividad y, en último término, al pago de la fracción del arbitrio. Esto entendería que no es que tengo que hacer un trámite, sino que simplemente si, por ejemplo, y abro la discusión, si es que, por ejemplo, tengo un recibo de 105 y el 5 corresponde al arbitrio de serenazgo, y yo pago 100, se va a pagar la luz, pero no el arbitrio. Eso es conforme lo han podido observar acá el equipo técnico de la Comisión de Constitución. Disculpe, congresista, para que continúe. Bueno, sigo pensando, presidente, que ese es un costo procedimental innecesario que le estamos cargando a los ciudadanos. Y en la ayuda de memoria que nos han alcanzado sobre la constitucionalidad, vuelvo a reiterar el argumento que sostuve en la última sesión. ¿Qué es un arbitrio? Son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Y esta parte del arbitrio referido a la seguridad ciudadana no tiene una cobertura total en las zonas urbanas. Especialmente hay un gran déficit o nunca hay el servicio de seguridad ciudadana en los pueblos jóvenes. Entonces, a mí me parece, presidente, que es cierto que los recursos fiscales no son ilimitados, pero busquemos una manera que no permita que sentemos este precedente de querer colgar en los recibos de luz y agua cobros de otros servicios. En ese sentido, este es un tema, me parece, presidente, muy sensible, y de verdad que no alcanzaría a entender cómo el señor que va y paga su recibo de luz en un banco o paga en la misma empresa, pues yo voy a pagar la parte que corresponde a la luz, pero no a la parte que me están cobrando el árbitro. Eso ya por sí mismo genera un trámite innecesario, de verdad. Muy bien, queda constancia la posición del congresista Javier Velázquez Quequén. Si es que no hay alguna otra intervención, pasamos a la votación. Sí, solo una precisión expresada por el congresista Lescano. Hace algunos días se ha presentado en la Comisión Permanente del Ministro de Energía y Minas, y haciendo eco de una iniciativa legal, se ha aprobado lo que es el desistimiento del cobro que se hacía justamente por el financiamiento de seguridad energética. Y esto provenía de una ley, no había un contrato de por medio. En este caso también este es un decreto legislativo que tiene fuerza de ley y perfectamente se está habilitado para poder trastocar el contrato de por medio. En este caso también este es un decreto legislativo que tiene fuerza de ley y perfectamente se está habilitado para poder trastocar el contenido de este contrato que pudiera haberse suscrito entre el usuario y la empresa eléctrica. Es todo, presidente. Sí, congresista Lescano. Sí, aclara, congresista Vicente Ceballos, que ese concepto tiene que ver con el servicio, porque nos cobran reconexión, nos cobran mantenimiento, y esto tiene que ver precisamente con el servicio, y que es pertinente. Pero este es el caso del decreto legislativo, es un concepto absolutamente ajeno al servicio de luz, sobre arbitrios. ¿Qué tiene que ver ahí un concepto de esta naturaleza? Absolutamente nada. De tal manera que son dos casos diferentes, señor. Muchas gracias. Gracias, congresista. Queda en constancia, entonces, no hay otra intervención. Pasamos a la votación. Vamos a hacer una votación nominal. Los que estén a favor de la conformidad del decreto legislativo 1253. Votación nominal, perdón. Congresista Lescano. Por favor, con el micrófono. En contra de Congresista Ceballos. del decreto legislativo. A favor del informe. Congresista Costa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. El micrófono. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Velázquez. Contra. La presidencia a favor. Ha sido aprobado por mayoría con 8 a favor y 2 votos en contra. Pasamos a ver el siguiente decreto legislativo.
Vamos a ver el decreto legislativo 1255 que modifica la ley 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, y la ley 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Cedemos la palabra a la congresista Úrsula Letona, coordinadora del dicho grupo de trabajo encargado de control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, con la finalidad de que dé una breve explicación de dicho informe. Congresista Letona Pereira. Gracias, presidente. Efectivamente, presidente, este decreto legislativo incorpora principalmente disposiciones referidas a multas, incautaciones y comiso, sustituyéndose la sanción de paralización por la de multa, tratándose solo en el caso de obras ejecutadas en inmuebles integrantes del patrimonio cultural sin contar con la autorización del Ministerio de Cultura. Aquí ha habido bastante discusión, hemos recibido, presidente, al interior de la comisión, en la Secretaría Técnica, una serie de cuestionamientos respecto a esta disposición, y lo que podemos agregar es que dicha modificación responde y se limita solo a aquellos casos en que las obras cuestionadas no podrían ser demolidas sin afectar gravemente bienes culturales, o respecto de obras de demolición total o parcial de un bien cultural donde ya no es posible aplicar una sanción de demolición sobre lo destruido. Además, este decreto legislativo implementa el Catastro Arqueológico Nacional y establece una autorización excepcional de obras sobre un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la Nación. La comisión ha acordado su aprobación al encontrarlo dentro del marco de las facultades delegadas y no encontrar una contravención a la Constitución Política del Perú. Muchas gracias, congresista Letona. ¿Alguna participación de los congresistas? Congresista Lescano. Sí, presidente. Fíjese, aquí me parece también un tema muy peligroso, muy sensible. Tiene que ver con el patrimonio cultural de la nación. Y dicen que las obras que se están haciendo dentro del patrimonio cultural de la nación ya no van a ser paralizadas o demolidas, sino simplemente en materia de una sanción, de una multa. Es decir, se va a convalidar la transgresión a un patrimonio cultural de la nación. Por ejemplo, que yo haga pues una pista de aterrizaje por las líneas de Nazca. Ya no voy a poder hacer nada, solamente voy a sancionar con multa a esa empresa. Yo creo que está vulnerando la Constitución, porque la Constitución establece la protección del patrimonio cultural de la nación. Yo creo que esta materia, señor presidente, tendría que ser mejor estudiado en el grupo de trabajo, porque en el Cusco también ha habido problemas respecto a esta situación, que querían privatizar, que querían hacer inversiones dentro o en la periferia de restos arqueológicos, monumentos históricos, y el Cusco se levantó. Algo así están proponiendo acá, y es mucho más grave, porque aquí hay una transgresión que no va a ser reparada de alguna manera, rectificada, sino simplemente en materia de multa. Es decir, convalidar la transgresión. A nosotros no nos parece, señor. Yo creo que la congresista Letona en esta materia, yo creo que debería verificar un poco más el tema, porque es un asunto que va a afectar a muchos sectores, a muchos lugares del Perú, porque nosotros tenemos una riqueza muy grande en materia de patrimonio cultural. Gracias. Yo propongo que regrese al grupo de trabajo, sé que con la diligencia y la preocupación que está poniendo la congresista Letona podrá verificar mejor este dispositivo. Muchas gracias. Se da la bienvenida a la congresista Lourdes Alcorta. Buenos días. ¿Alguna participación? Congresista Velázquez, yo creo que sería oportuno que lo tiene claro, congresista. Una precisión va a ser la congresista Letona. Presidente, yo quiero hacer una aclaración. En este caso hemos sido muy cuidadosos, los tres miembros hemos coincidido, no es una posición personal de quien sustenta, sino que en la comisión nos hemos dado el trabajo de recibir a los miembros de la Comisión de Cultura, hemos hablado con la gente del Ministerio, y esto no implica que aquellas obras que hoy están en construcción puedan atentar contra el patrimonio, sino que en aquellos casos en que esas construcciones ya ponen en riesgo la totalidad del patrimonio cultural, además de las medidas de protección, se pueda multar. Y consideramos que es una buena medida. ¿Alguna participación adicional? Correcto, entonces pasamos al voto. Vamos a hacer una votación
El informe concluye entonces que el decreto legislativo 1255 cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República y se enmarca dentro de la Ley 30.506. En ese sentido, la Comisión de Constitución y Reglamento hace suyo dicho informe pasa a votar su aprobación y del dictamen correspondiente. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. Contra, señor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Gino Costa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista María Úrsula Letona. A favor. Congresista Liliana Takayama. A favor. Congresista Patricia Donaire. A favor. Congresista Edwin Vergara. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Velázquez Jeje. A favor. Que conste también la presidencia a favor. Ha sido aprobado con 10 votos a favor y 1 en contra. Disculpe. Con 10 votos a favor y 1 en contra. Decreto Legislativo 1288 que modifica la Ley 28294, ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios. Damos la palabra a la coordinadora del grupo de trabajo, la congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente. Lo que hace este decreto legislativo, perdónenme que me estoy confundiendo de número, 1288. 6. ¿Por qué dice? Espérate. 288, ¿no? Sí, 288. Es el 6. Sí. Ya. Este decreto legislativo crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predio. Establece claramente cuáles son las entidades que conforman el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral, así como la denominación de los integrantes nacional del catastro. En este caso encontramos que el decreto legislativo tiene un acápite especial en la Ley de Delegación de Facultades y además no hemos encontrado contravención alguna a la Constitución, por lo que estamos opinando favorablemente. ¿Algún congresista desea intervenir? Muy bien, entonces pasamos al voto. Teniendo en cuenta que el informe concluye que el decreto legislativo 1288 ha cumplido con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República y se enmarca en la Ley 30.506, en ese sentido la Comisión de Constitución y Reglamento hace suyo el informe recaído en el decreto legislativo 1288, pasa a votar su aprobación y del dictamen correspondiente. Pasamos a votación. Vamos a hacer la votación de manera nominal. Congresista Lescano. A favor, señor. A favor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Costa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Velázquez. A favor. Muy bien, ha sido aprobado por unanimidad. Que conste, perdón, el voto a favor de la presidencia, por lo tanto, ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos a revisar el decreto legislativo 1302. Que no sé dónde está. Acá está. Decreto legislativo 1302 que optimiza el intercambio prestacional en salud en el sector público. La congresista María Ingrid Úrsula Letona Pereira. María Úrsula Ingrid. Gracias, presidente. Efectivamente, este decreto legislativo establece algunas reglas para el intercambio prestacional en salud y específicamente otorga una definición de lo que debe entenderse por intercambio prestacional, en tanto limita la aplicación de las acciones de articulación entre las instituciones administradoras de fondo de aseguramiento, las instituciones prestadoras de servicio de salud y además, a diferencia del decreto legislativo anterior, incluye también dentro de este sistema de interoperacional
las unidades de gestión de las IPRES. Reduce algunos requisitos para recurrir a la figura del intercambio y regula la obligatoriedad del intercambio en caso la capacidad de atención no pueda ser satisfecha en una red de salud propia y preferente en cada entidad, incluyendo en tal mandato a las UJIPRES. El decreto legislativo está dentro del marco de las facultades delegadas en cuanto optimiza procedimientos y segundo, no hemos encontrado una contravención alguna a la Constitución Política del Perú. Muchas gracias, congresista Letona. ¿Alguna intervención de parte de los congresistas? No habiendo intervención, vamos a pasar al voto. De acuerdo a lo señalado con el informe del decreto legislativo 1302, no contraviene la Constitución Política, pues cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución y 90 del Reglamento del Congreso de la República. En tal sentido, la Comisión de Constitución y Reglamento hace suyo el informe requerido en el decreto legislativo 1302 y pasa a votar su aprobación y del dictamen correspondiente procediéndose a su firma. Vamos a hacer la votación nominal. Congresista Lescano. A favor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Costa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Velázquez Queje. A favor. Ha sido aprobado por unanimidad. Vamos a ver el decreto legislativo 1303. Decreto legislativo 1303 que optimiza procesos vinculados a Telesalud. Damos la palabra a la congresista María Úrsula Ingrid Letona Pereira, a fin de que siga a presentar el informe del grupo de trabajo respectivo del decreto legislativo 1303. Gracias, presidente. El decreto legislativo 1303 modifica la ley marco de telesalud, estableciendo claramente los conceptos de telesalud y telemedicina, incorporándose en la definición de telesalud que los servicios de salud a distancia están orientados principalmente a los usuarios de áreas rurales y con limitada capacidad resolutiva. Respecto al término telemedicina, varía el término profesional de salud por personal de salud para la provisión de servicios de salud a distancia. Asimismo, respecto a la Comisión Nacional de Telesalud, se derogan los artículos 5, 6 y 7 de la referida ley, los cuales se refieren a la creación de la Comisión Nacional de Telesalud, su conformación y funciones. En este caso hemos visto que nuevamente estas medidas, pese a estar vinculadas al sector salud, se encuentran dentro del marco de facultades delegadas, pues optimizan los servicios hacia los ciudadanos. Estamos encontrando su conformidad con la ley facultativa y no encontramos contravención alguna a la Constitución Política. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna participación de parte de los congresistas presentes? Pasamos al voto entonces. Teniendo en cuenta que el informe concluye que el decreto legislativo 1303 cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República y se enmarca en la Ley 30506, en ese sentido la Comisión de Constitución y Reglamento hace suyo el informe requerido en el decreto legislativo 1303, pasa a votar su aprobación y del dictamen correspondiente. Los que estén a favor, vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. A favor. Ceballos. A favor. Costa. A favor. Trujillo. A favor. Letona. A favor. Takayama. A favor. Donaire. A favor. Vergara. A favor. Alcorta. A favor. Velázquez Queje. A favor. Que conste la votación a favor de la presidencia, ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos a ver el decreto legislativo 1306 que optimiza procesos vinculados al Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Cedemos la palabra a la coordinadora del grupo de trabajo encargado, la congresista Letona. Claro. Okay, muchas gracias, presidente. Este decreto legislativo optimiza procesos vinculados al Registro Nacional de Historias Clínicas, adiciona el acceso a la información clínica básica y a la información clínica resumida, además de la información clínica contenida en las historias electrónicas. Modifica el contenido del registro, en tanto en vez de contener una base de datos de filiación de cada persona con relación a los establecimientos de salud de los servicios médicos de apoyo, contendrá una base o banda de datos de historias clínicas electrónicas a modo de respaldo. Asimismo,
Incluye la posibilidad de que las historias clínicas sean refrendadas con firma digital y no solo manuscrita, creando un sistema para historias clínicas electrónicas, modificando el concepto de sistema de información de historias clínicas que integra información estructurada e integrada de las historias clínicas electrónicas en poder de una entidad a ser intercambiadas, por uno que integra elementos humanos, organizacionales, normativos y de tecnologías de la información y comunicaciones. Encontramos el presente decreto legislativo enmarcado dentro de la Ley de Facultades Delegadas y asimismo no evidenciamos una contravención a nuestro marco constitucional. Recomendamos su aprobación. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna intervención? Se da la bienvenida a la congresista Indira Wilca. Muy bien, pasamos entonces a la votación. Decreto legislativo 1306. El informe concluye que este decreto cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República y se enmarca en la Ley 30506. En ese sentido, la Comisión de Constitución y Reglamento hace suyo el informe requerido en el decreto legislativo 1306, pasa a votar su aprobación y del dictamen correspondiente, procediéndose a su firma. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. A favor, señor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Costa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Alcorta. Congresista Velázquez. A favor. Congresista Wilca. Con la grabación, por favor. A favor. Gracias. Que conste la votación a favor también de la presidencia, por lo tanto ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos a ver el decreto legislativo 1294. Decreto legislativo 1294. Decreto legislativo 1294 que modifica la ley 28.23.8, Ley General de Voluntariado y optimiza el procedimiento de inscripción. Sustentará el informe del grupo de trabajo la congresista María Úrsula Letona. Gracias, presidente. El decreto legislativo modifica la Ley General del Voluntariado y optimiza el procedimiento para la inscripción de voluntarios. Uno de los temas nuevos de este decreto legislativo se señala que el mismo alcanza a las personas peruanas y extranjeras en servicios voluntarios y se elimina el párrafo que declaraba de interés nacional la labor que realizan los voluntarios al tener una amplia presencia en nuestro país. Se crea un registro nacional de voluntariado y se establece la rectoría del sistema de voluntariado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En tanto, consideramos que el decreto legislativo materia de análisis se encuentra dentro del marco de optimización de los servicios a los ciudadanos y además al no haber evidenciado una contravención al marco constitucional, estamos recomendando su aprobación. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna participación? Vamos a pasar al voto entonces. Como se ha mencionado, el decreto legislativo 1294 cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República y se enmarca en la Ley 30506. La Comisión de Constitución y Reglamentos estudia el informe recaído en el decreto legislativo 1294, pasa a votar su aprobación y del dictamen correspondiente. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. A favor, señor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Costa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Velázquez. A favor. Congresista Wilca. A favor. Que conste el voto a favor también de la presidencia, por lo tanto ha sido aprobado por unanimidad. Vamos a pasar a ver el decreto legislativo 1329. Consejando, 1329. Gracias, presidente. Cedemos la palabra a la congresista Úrsula Letona.
El decreto legislativo 1329, que crea el Fondo Turismo Emprende, trata de estimular la iniciativa privada y la generación de empleo mediante el cofinanciamiento de emprendimientos turísticos promovidos por personas naturales y o jurídicas de derecho privado, incluyendo las micro y pequeñas empresas vinculadas a la actividad turística, propiciando la diversificación de los servicios prestados. Los recursos del fondo disponen que a partir del año 2017 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destinará con cargo a su presupuesto institucional de la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, RDR, provenientes de la aplicación de la ley que regula la explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas, hasta la suma de 2.500.000 soles anuales por un periodo de 4 años para los fines del Fondo Turismo Emprende. Del análisis que hemos realizado al marco vigente, hemos observado que la definición de fondo que el presente decreto legislativo emplea no se condice con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. No calza la categoría que se le ha dado de fondo, sino lo que corresponde es la categoría de programa presupuestal, por lo que estamos recomendando la modificación en ese extremo. Muchas gracias, congresista. En ese sentido, cabe la precisión que se está precisando a través de la tercera disposición complementaria y final del decreto legislativo 1329, que como tercera, dice, la expresión fondo se refiere a programa. Para efectos del presente decreto legislativo, entiéndase que toda mención a la expresión fondo hace referencia a programa. Esa sería la modificación que estamos incluyendo dentro del decreto legislativo 1329. ¿Alguna intervención de parte de los señores congresistas? Solamente para hacer una precisión, presidente. En el grupo de control político que hemos sesionado el día miércoles me abstuve. Sin embargo, el tiempo me ha permitido revisar y profundizar más los datos y los conceptos. Hemos coordinado con mi colega Gino Costa y vamos a allanarnos a la propuesta del informe final. Muchas gracias por esa reconsideración. Vamos a pasar entonces a hacer una votación nominal. Congresista, perdón. Entonces, el informe encuentra que el decreto legislativo 1329 cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República y se enmarca en la Ley 30506, con excepción de la observación efectuada sobre la denominación de fondo por programa, debido a que el Fondo Turismo Emprende no puede constituir un fondo en términos presupuestales, debido a que según la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la creación de fondos se encuentra prohibida, por lo que para evitar la ilegalidad del decreto o la inconstitucionalidad del decreto, se propone una tercera disposición complementaria final, donde se precise que a efectos del presente decreto legislativo entiéndase que toda mención a la expresión fondo se hace referencia a programa. Entonces, la Comisión de Constitución y Reglamento hace suyo el informe requerido en el decreto legislativo 1329 y pasa a votar su aprobación y del dictamen correspondiente con el texto leído. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. A favor, señor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Costa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Velázquez Quején. A favor. Damos la bienvenida a la congresista Bartra. Congresista Bartra. A favor. Congresista Wilca. A favor. Que conste el voto a favor de la presidencia. Ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos a revisar el decreto legislativo 1301, que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficiencia al proceso especial por colaboración eficaz. Congresista Letona. Decreto legislativo 1301 que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficiencia al proceso especial de colaboración eficaz.
Incorpora precisiones sobre las medidas de protección del colaborador eficaz, las solicitudes de colaboración eficaz a cargo del fiscal, así como disposiciones referidas a las diligencias y condiciones del beneficiario, entre otros. Teniendo en cuenta que hay un acápite especial en la ley de delegación que consigna la modificación o optimización del marco de colaboración eficaz y no habiendo encontrado ninguna contravención al marco constitucional vigente, este grupo de trabajo opina por la aprobación del presente decreto legislativo. ¿Alguna intervención de los señores congresistas? Muy bien, procedemos entonces a su votación. Congresista, perdón. De acuerdo a lo señalado, el informe concluye que el decreto legislativo 1301 cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República y se enmarca en la Ley 30506. Se acogen los criterios considerados en el informe del grupo de trabajo. Pasamos a votar a su aprobación y del dictamen correspondiente. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. A favor. Congresista Ceballos. Congresista Costa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Velázquez. A favor. Congresista Bartra. A favor. Congresista Wilca. A favor. Conste la votación a favor de la presidencia, por lo tanto ha sido aprobado por unanimidad. Vamos a ver el decreto legislativo 1322 que regula la vigilancia electrónica personal. Congresista María Úrsula Letona. El decreto legislativo 1322 establece un mecanismo de control para monitorear el tránsito dentro de un radio de acción, teniendo como punto de referencia el domicilio o lugar que señale el sujeto. Para los procesados, esta medida constituye una alternativa de restricción de comparecencia y frente a la prisión preventiva o variación de la misma. Por otro lado, para el caso de los condenados, es un tipo de pena aplicable por conversión que servirá para cumplir la misma y la posterior resocialización. Respecto a los que obtienen el beneficio penitenciario de semilibertad o liberación condicional, es un mecanismo de monitoreo. El INPE será el encargado de implementar y ejecutar la vigilancia electrónica, reportando al fiscal y al juez sobre los resultados del mismo. Teniendo en cuenta el acápite respectivo sobre la optimización de procedimientos para mejorar la seguridad ciudadana y no habiendo encontrado contravención a nuestro marco constitucional, estamos recomendando su aprobación. Muchas gracias, congresista Letona. ¿Alguna participación de los señores congresistas? Pasamos entonces al voto. De acuerdo a lo señalado con el informe, concluye que el decreto legislativo 1322 cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República y se enmarca en la Ley 30506. Se acogen los criterios considerados en el informe del grupo de trabajo. Pasamos a votar su aprobación y del dictamen correspondiente. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. A favor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Costa. A favor. Se da la bienvenida al congresista Castro. En un acto de fe. Sí, no, este fue a favor. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Velázquez. A favor. Congresista Bartra. A favor. Congresista Wilca. A favor. Muy bien, que quede constancia la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobado por unanimidad el decreto legislativo 1322 que regula la vigilancia electrónica personal. Vamos a ver al 1300, decreto legislativo 1300 que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas en ejecución de condena. Sírvase sustentar, congresista Letona, el informe del grupo de trabajo. Gracias, presidente.
El decreto legislativo 1300 regula un procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad no mayor de 6 años por una pena alternativa cuando se trate del caso de condenados internos en establecimientos penitenciarios que revistan determinadas condiciones debidamente establecidas. Al encontrarse este decreto legislativo establecido en uno de los acápites de la ley autoritativa y al no evidenciar una contravención al marco constitucional vigente, este subgrupo de trabajo está opinando por su aprobación. Muchas gracias, congresista Letona. La intervención de alguno de los congresistas. Muy bien, de acuerdo a lo señalado en el informe, concluye que el decreto legislativo 1300 cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República y se enmarca en la Ley 30506. Se acogen los criterios considerados en el informe del grupo de trabajo. Pasamos a votar su aprobación y del dictamen correspondiente vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. A favor, señor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Costa. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Velázquez Jeje. A favor. Congresista Bartra. A favor. Congresista Wilca. A favor. Conste la votación a favor de la presidencia, por lo tanto ha sido aprobado por unanimidad. Damos la bienvenida al congresista Héctor Becerril, quien se adhiere a la última votación y consta su voto a favor, manteniendo la unanimidad. ¿Le han dicho que es el... Bien, pasamos a ver el decreto legislativo 1296, que modifica el Código de Ejecución Penal en materia de beneficio penitenciario de redención de la pena por el trabajo o la educación, semilibertad y libertad condicional. Congresista María Úrsula Ingrid Letona Pereira. Gracias, presidente. El decreto legislativo 1296 modifica, entre otros, las siguientes disposiciones del Código de Ejecución Penal. El capítulo 4 referido a beneficios penitenciarios en lo que se refiere a la redención de la pena por el trabajo y la educación. El capítulo 4 también en lo que se refiere a los beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad condicional. El capítulo 4 también en lo que se refiere a los criterios para la procedencia de los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Y la sección segunda, denominada aplicación temporal de beneficios de redención de pena por el trabajo o la educación, en lo que se refiere a la semilibertad y la libertad condicional. Adicionalmente, deroga los artículos 47A, 50A, 55A del Código de Ejecución Penal. Al encontrarse las disposiciones del decreto legislativo 1296 dentro del marco de la ley autoritativa de delegación de facultades y al no evidenciarse la contravención a ningún precepto del marco constitucional, este subgrupo de trabajo opina por su aprobación. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna intervención de parte de los señores congresistas? Congresista Wilca. Así es. Gracias, presidente. Presidente, yo aquí sí quiero manifestar dos observaciones que además he hecho llegar por escrito a su presidencia en relación a dos artículos de este decreto legislativo. Como bien lo ha señalado la coordinadora del grupo de trabajo que los está revisando, tienen que ver con modificaciones al Código de Ejecución Penal, pero hay dos aspectos que nos preocupan o que me preocupan particularmente en mi calidad de presidente de la Comisión de la Mujer. El primero de ellos es que en el artículo 46, el primer párrafo menciona cuáles son los delitos que deberían ser excluidos justamente de este beneficio. Y ahí no se incluyen delitos graves como el de violación sexual a menores de edad, el de violación sexual a menores de edad seguida de muerte o lesión grave, que son los artículos 173 y 173A del Código Penal. Esto además ya estaba excluido en la anterior versión de esta norma, con lo cual nos parece que se está contraviniendo dos cosas. Primero, el objeto de la ley que nosotros autorizamos, que es combatir la inseguridad ciudadana. No creo que dándole beneficios penitenciarios a quienes sean condenados por violación sexual a menores de edad
o a menores de edad seguida de muerte se esté contribuyendo a combatir la inseguridad ciudadana. Ese es un aspecto del artículo 46. El segundo aspecto del mismo artículo está en el segundo párrafo, en el que también se mencionan cuáles son los casos especiales para la redención de penas, ¿no? Y ahí tampoco se menciona, por ejemplo, de esta exclusión los delitos de lesiones graves por violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, que también deberían estar excluidos. Ya han sido excluidos anteriormente y están incorporados. Entonces yo sí planteo que se haga una modificación que acoja esta exclusión. Y el segundo artículo del cual he hecho una observación es el artículo 50 del mismo decreto, que tiene que ver ya no con la redención de penas por educación o trabajo, sino con la libertad y semilibertad condicional. En el mismo caso, no se están incluyendo en las omisiones a esta posible beneficio penitenciario a los delitos de violación sexual de persona en estado de inconsciencia, violación de persona en incapacidad de resistencia, violación de persona bajo autoridad o vigilancia, actos agravados contra el pudor de menores de edad, que es el artículo 176, y formas agravadas de violación. O sea, todos estos delitos deberían quedar excluidos, creemos nosotros, porque no van en la lógica de la cual fue aprobada la ley autoritativa, que es justamente combatir la inseguridad ciudadana. Eso se puede hacer a través de una modificación, porque además estamos pensando que acá ha habido un error tal vez, espero, material, porque los decretos legislativos que hemos aprobado hace un momento, el 300 y el artículo de vigilancia personal, perdón, para terminar nada más, sí incluyen la omisión de todos estos delitos que he mencionado. Entonces, creo que debería guardar una misma lógica si estamos hablando de una reforma de beneficios penitenciarios sobre vigilancia personal y otros, deberíamos mantener los mismos delitos que tienen que ser omitidos de la posibilidad de acceder a ese tipo de beneficios. Esa es la observación que planteamos, señor presidente. Ojalá que a través de su intermedio se pueda acoger esa modificación. La congresista Alcorta me pide una interrupción. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. A través de la mesa, coincidiendo con lo expuesto con la congresista Indira Ubica, es verdad, es cierto, cosa que vemos todos los días, pero lamentablemente estas facultades no incluyen lo que usted acaba de exponer, lamentándolo, por cierto. O sea, ¿cuál es el interés del Ejecutivo, en este caso la ministra de Justicia, para no haber incluido usted toda la lista que acaba de mencionar, en la que estoy segura que todos coincidimos, pero que lamentablemente en esta comisión si es constitucional o no es constitucional? La falta de interés del Ejecutivo, la falta de interés del ministro de Justicia, la falta de interés de enfocar las cosas de justicia que todos los días aparecen, no la han incluido porque no les ha interesado. Lamentablemente es así. Gracias. Solamente para referirme en todo caso al sentido de nuestro planteamiento. No estamos opinando sobre si este es un proyecto de reforma, es simplemente una modificación al Código de Ejecución que ya contempla las omisiones. O sea, no se está variando la estructura que ya tiene este Código de Ejecución. Se plantea un artículo sobre cuáles son los delitos que deberían estar omitidos de estos beneficios y se mencionan ya varios otros, ¿no? Por ejemplo, el de parricidio y otros, pero se excluyen estos que yo he mencionado concretamente. Entonces, sí creo que hay una corrección de forma que hacer. La corrección de forma consistiría en incorporar estos delitos para que puedan estar bien colocados en la parte de omisiones y casos especiales. Así como lo hemos hecho en el decreto legislativo, 1300, que hemos aprobado hace unos minutos, ¿no? Tal cual, ese tiene el mismo esquema de delitos que están fuera de los beneficios penitenciarios. Sí. Muchas gracias, congresista Wilca. Congresista Velázquez Quijén. Presidente, este tema lo vimos en el grupo de trabajo, pero y le explicamos a la congresista Wilca que la función que tiene el grupo de trabajo y la comisión es verificar dos cosas: la legalidad de la norma que hemos delegado, si no excede las competencias que hemos entregado, y segundo, si es inconstitucional. Lamentablemente este es un tema de fondo, este es un tema de opción legislativa. Entonces, no dejando de ser importante lo que ha planteado la congresista, nosotros no podemos salirnos de incluir en la norma, modificar el contenido central de las iniciativas. Lo único que verificamos nosotros es si no se han excedido en la materia delegada y si no es inconstitucional. O sea, dejando a salvo la importancia, la sugerencia de la congresista, esa es la razón por la cual nosotros hemos decidido de que la norma no excede las competencias que se le ha otorgado al Ejecutivo y tampoco es inconstitucional. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Congresista Wilca? Congresista Costa. Presidente, nosotros estamos de acuerdo con la congresista Wilca en el sentido de señalar el vacío que tiene la norma propuesta.
pero coincidimos con la congresista Alcorta y el congresista Velázquez Quezquén que, digamos, no corresponde hacerlo por esta vía. Y en ese sentido apoyaríamos entusiastamente una iniciativa legislativa que pudiera tomar la congresista Wilca para aprobarla en el plazo más corto posible por los canales regulares. Gracias, presidente. Congresista Wilca. Sí. Nuevamente, yo entiendo sí que estamos asumiendo dos criterios para la revisión de los decretos. Uno es efectivamente que se encuentren en el marco de las facultades que nosotros hemos delegado y otro es la constitucionalidad. En ambos casos yo creo que se está incumpliendo. ¿Por qué? Porque el decreto, la ley autoritativa que nosotros hemos aprobado contiene además en esta materia, que es la revisión de las normas en relación a beneficios penitenciarios, el objetivo de combatir la inseguridad ciudadana. Yo creo, y creo además porque tiene que haber una coherencia lógica entre los decretos de la misma materia que se están aprobando, que debe guardar una cierta coherencia los delitos que se incluyen o no en la posibilidad de acceder a estos beneficios penitenciarios. Hemos aprobado, como he dicho hace un rato, ya dos decretos sobre la misma materia, el de vigilancia personal y otro decreto también sobre beneficios penitenciarios. Estos dos decretos o estos dos artículos que señalo en este decreto legislativo deberían guardar la misma coherencia. No sé si esto se debe a un error material, podría serlo, y no han sido incorporados por esa razón o por alguna otra razón, pero creo que le corresponde a esta comisión, en tanto es parte del control constitucional de los decretos, hacer la corrección a los mismos. Y creo que por ello es necesario hacer la revisión, no solamente por un tema de fondo, ¿no? Que yo entiendo que todos estamos coincidiendo en la razón de fondo, sino en el objetivo mismo del decreto y que no se está enmarcando en el objetivo de las facultades ni en la legalidad de las facultades, en tanto no contribuye pues a la razón por la cual ha sido aprobada en la materia que le corresponde, que es el combate a la inseguridad ciudadana. Yo no creo que nadie acá coincida que se combate la inseguridad ciudadana capacitando a los acusados o condenados de violación sexual, por ejemplo, a que se acojan a beneficios penitenciarios o la semilibertad o libertad condicional. Creo que es una cosa de simple lógica. Entonces, creo que la ruta para no variar el decreto en su conjunto es hacer una modificación, como ya se ha hecho en otros decretos. Eso es el procedimiento que se está haciendo para que cumplan la legalidad y para que cumplan la constitucionalidad que merecen. Gracias, congresista. Solamente una precisión. Me auno a los comentarios que están señalando de que de hecho hubiera sido favorable que el Ejecutivo incluya estos delitos. Sin embargo, debo sostener la posición que ha tenido el grupo de trabajo, porque si nosotros subsanáramos esto acá, estaríamos legislando sobre materias que son competencias de otras comisiones. Entonces, de hecho, yo creo que, y lo señalamos en la sesión anterior, esta revisión que estamos haciendo de decretos legislativos permite también que cada uno de los congresistas tome en consideración aspectos que son importantes de legislar y que presenten la iniciativa correspondiente. Yo estoy seguro de que si se presenta una iniciativa en ese sentido, la gran cantidad de grupos parlamentarios van a estar de acuerdo y se va a poder proceder a hacer la corrección correspondiente. Es un criterio que hemos tenido que adoptar para poder tener una línea consecuente en el trabajo que estamos desarrollando. ¿Alguna intervención adicional? Entonces, dejando constancia de lo precisado. Comprendo, presidente, y entiendo cuál es en todo caso, la dinámica con la que se ha seguido la revisión de los decretos. Sí quiero dejar en todo caso constancia, porque esto va a estar vigente una vez que se apruebe. Digamos, ya está vigente en los decretos y es el Código de Ejecución Penal el que estamos modificando. Entonces, no es una ley bajo la cual podemos ampararnos, en fin, a plantear alguna excepción. El Código de Ejecución Penal es una herramienta que operadores, procesados y víctimas usan justamente para poder ejercitar su derecho a la defensa. Así que es algo que sí deberíamos corregir en el plazo más urgente posible, porque está vigente y está posiblemente vulnerando los derechos de quienes puedan ser víctimas. Congresista Wilca, se deja constancia de la precisión que nos ha hecho. Le pido por favor que la próxima intervención solicite la palabra, no se interviene de manera directa. Mil disculpas, Congresista Lescano. Sí, presidente, yo creo que la Comisión de Constitución está en todas las posibilidades de corregir. Sí, presidente, yo creo que la Comisión de Constitución está en todas las posibilidades de corregir el reclamo de la congresista Wilca, porque lo que se está tratando aquí es de desproteger a la mujer y al niño, dando beneficio a los violadores, a los que hacen violencia familiar contra la mujer. Y fíjese
lo que dice el artículo 4 de la Constitución del Estado. La comunidad del Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano. Y se está vulnerando con estas facilidades que se da este artículo, porque está desprotegiéndose a través de beneficios penitenciarios. Yo creo que es posible hacer las modificaciones, quizás haciendo un cuerpo intermedio, hacer las modificaciones en base al artículo 4 de la Constitución. Está en todas las posibilidades, señor presidente, la Comisión de Constitución de hacer una rectificación para que se cumpla la protección que hace mención la Constitución. Gracias, señor. Se deja constancia, congresista Lescano. Les vuelvo a reiterar, si nosotros empezamos a modificar los distintos decretos legislativos porque consideramos que se puede mejorar y todo lo demás, lo cual es válido porque somos congresistas de la República, abriríamos un panorama muy amplio. La Comisión de Constitución ha decidido centrarse en lo que es el mandato constitucional, que es verificar que no se haya vulnerado la Constitución ni los alcances de la ley autoritativa. En todo caso, vuelvo a reiterar la invitación a que se presente un proyecto de ley que complemente los alcances correspondientes. Congresista Velázquez GG. Complementando lo que dice el presidente de la Comisión, nosotros dejamos constancia que la congresista no deja de tener razón, y también el congresista Lescano, pero de naturalizar la función de la Comisión de Constitución, que hace control político del decreto, y comenzar a incluir materias que le corresponde pronunciarse a otras comisiones, como en este caso la Comisión de Justicia, la Comisión de la Mujer, entonces eso desnaturalizaría el sentido del control político que realiza el Congreso. Por eso es que deja salvo el que se pueda presentar una iniciativa. Me pide una interrupción, presidente, el congresista Lescano. Señor presidente, interrupción. Congresista Lescano. Presidente, acabamos de aprobar una iniciativa propuesta por la congresista letona, en el sentido que en un decreto legislativo se cambia el término fondo por el término programa. ¿No es cierto? Claro. Claro que tiene que ver con un ámbito constitucional, pero estamos modificando de alguna manera ese decreto legislativo. En este caso, me parece que se puede hacer lo mismo, repito, en base al artículo 4 de la Constitución del Estado, pero sí estamos posibilitando una mejor producción de los decretos legislativos, señor presidente. Yo creo que un poco de voluntad y nadie va a cuestionar, señores, se trata de niños y madres, ¿no? Yo creo que es pertinente. Gracias, congresista. Gracias, congresista Lescano. Congresista Velázquez GG. La segunda interrupción a congresista letona. Congresista letona. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez Quesquén. Presidente, yo quisiera acotar que en el caso anterior nuestro subgrupo de trabajo decidió encajar la definición de fondo que se había empleado de repente no en la forma correcta, por la definición de programa que está en el marco legal y constitucional de nuestro país. No es una incorporación que hayamos hecho, sino es una corrección a la figura que correspondía en el ordenamiento jurídico. En este caso, la iniciativa del Ejecutivo ha sido legislar en determinados tipos penales. Nosotros no podemos sustituirnos a la voluntad del Ejecutivo en ese extremo. Entonces, esa es la diferencia con el punto anterior, pese a que, y se lo he dicho a la congresista Wilca, coincidimos plenamente en este supuesto. Entonces, sí quería hacer mención a esta distinción, presidente. Gracias. Para que concluya el congresista Velázquez Quesquén. Por excepción, una tercera interrupción. Congresista Costa. Ya no. No, continúa. Esa era la razón, además, compartir la opinión de la congresista letona. Es absolutamente diferente lo que ha expresado el congresista Lescano, porque lo que hicimos en el grupo de trabajo es discutir la naturaleza jurídica de lo que es un fondo con lo que es un programa. Pero el sentido y la main legis del Ejecutivo que hemos delegado no ha sido alterada. Esa es la diferencia con relación a lo que hoy día se está planteando. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Velázquez GG. Congresista Costa. Presidente, considerando la premura que hay en subsanar el vacío que ha anotado, digamos, la congresista Indira Wilca, nosotros nos comprometeríamos a solicitar ante la mesa directiva que se exonere el trámite de comisión para que
la iniciativa legislativa que pueda preparar ella pueda pasar directamente a la comisión permanente y en el plazo más corto podamos adoptar una decisión al respecto. Muchas gracias, congresista Costa. Valga la oportunidad para también precisar de que lo que estamos haciendo no implica necesariamente que nosotros estemos de acuerdo con los decretos legislativos. En realidad, y ya lo hemos mencionado en la sesión anterior, la gran cantidad de... No la gran cantidad, un número considerable de decretos legislativos, hay muchos congresistas, entre los que me encuentro, que no estamos de acuerdo con su contenido. Sin embargo, estamos cumpliendo con la labor que señala la Constitución. Vamos a pasar a la votación para concluir, congresista Wilca. Gracias, congresista Torres. Solamente para que quede claro en todo caso el planteamiento que se ha hecho, no se trata nuevamente de estar o no de acuerdo con el fondo de los decretos, ahí coincido con el presidente, sino de que efectivamente hagamos un seguimiento estricto de lo que la ley autoritativa señala de forma además precisa. Y solamente para que eso quede constancia en todo caso como parte de esta discusión, lo que la ley señala en relación a esta materia concretamente es modificar la legislación penal y procesal penal y de ejecución penal con el objeto de revisar la regulación vigente de los beneficios penitenciarios para combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como para proteger los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, independientemente del vínculo de parentesco con los agresores y víctimas de dichos delitos. Este es el artículo 2, literal A, de la ley 30.506, ley que hemos aprobado nosotros, la ley autoritativa. Ese es el marco que nos da sustento para decir que efectivamente con esa omisión se está contraviniendo justamente lo que la ley expresa así de forma muy textual. Muy bien, queda constancia entonces, pasamos al voto. De acuerdo a lo señalado, el informe concluye que el decreto legislativo 1296 cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República y se enmarca en la Ley 30.506. Se acogen los criterios considerados en el informe del Grupo de Trabajo. Pasamos a votar su aprobación y el dictamen correspondiente. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. A favor, señor. Congresista Ceballos. Perdón, a favor. Congresista Castro. A favor. Costa. A favor. Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Takayama. Congresista Donaire. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Bartra. Congresista Bartra. A favor. Congresista Becerril. A favor, presidente. Congresista Velázquez Quején. A favor. Congresista Wilca. En contra. Ok, ha sido aprobado por mayoría. Que quede constancia del voto a favor de la presidencia. Ha sido votado con 14 votos a favor y un voto en contra. Muy bien. Vamos a pasar a revisar el decreto legislativo 1251.